Bienvenidos otra vez a un episodio de Rompiendo el Mito de Invertir. Hoy tenemos un invitado muy especial, Andrés el Cometa Olea. Ahorita nos hablará un poco de él. Y quiero darles la bienvenida a este podcast nuevamente, donde nos enfocamos en, como lo dice el título, Rompiendo el Mito de Invertir. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Si eres inversionista primerizo, si eres alguien que está entrando en el mundo de finanzas, quiere empezar a entender la bolsa, los mercados, este es tu lugar, escúchanos, está interesante, esperemos que te guste y pues bienvenido a mi Comet, Andrés, seguro lo han visto en varias publicaciones, ya se ha vuelto figura pública, entonces pues bienvenido a mi Comet, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, un honor, Pablito, de verdad muy entusiasmado de tener esta plática contigo. Es impresionante lo que ha logrado Face Financial en materia de asesoría y planeación financiera en nuestro país. Creo que el crecimiento motiva bastante verlos crecer así y creo que están haciendo las cosas muy bien. Entonces, encantado de platicar contigo y de responder algunas preguntas que pueden tener los inversionistas, tanto jóvenes como experimentados, ¿no? Primerizos, jóvenes, experimentados, de todo. Muchísimas gracias, mi Comet, la que grandes palabras. Y pues bueno, tú que te consideramos nuestro asesor de asesores, te buscamos mucho para recomendaciones, qué ves en el mercado. Me lleva mi primera pregunta que me gustaría hacerte. Y es porque me he encontrado, ¿no? En el mercado de repente que llegar al mexicano a veces es difícil, ¿no? Muchas cosas del dinero bajo el colchón, lo que tengo físico es lo que puedo gastar. ¿Tú por qué crees que el mexicano promedio no invierte? Mira, yo creo que es un tema cultural y la historia desafortunadamente no ha estado a nuestro lado desde la crisis del 94, antes de eso la del 87, el tipo de cambio, cómo se ha devaluado a lo largo de la historia. Digo, recientemente en los últimos años ha estado bastante bien el peso, pero creo que sí tenemos una cultura más adversa a riesgo. Si lo comparas con otros latinoamericanos como los brasileños, que sí tienen más apetito por riesgo, creo que nuestra historia nos hace un poco más cautelosos. Digo, también historias de fraudes que ha habido muchos sofomes que son fraudes, ha habido varias estafas, ¿no? En todos lados vemos las noticias de estos pues administradores que prometen retornos garantizados muy altos, que ese es el primer foco rojo, ¿no? Entonces yo creo que el mexicano, eso es por una parte el tema del miedo, y por otra parte falta de cultura financiera, ¿no? Las cuentas de banco generalmente están a la vista. Yo creo que también la parte educativa, los colegios no te enseñan de materia financiera desde joven. Yo creo que eso debe de cambiar. Yo me acuerdo que me empecé a ilustrar acerca de las finanzas, pues más al final de la secundaria inclusive, ¿no? Cuando debes desde antes de eso ya quizás tener una idea de el poder adquisitivo y cómo lo vas perdiendo en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es una combinación de factores. Creo que vamos en buen camino, creo que va mejorando la situación, pero creo que hace muchísima falta tanto de las instituciones, y ahí por eso el compromiso de GBM y de Face, de hacer este tipo de iniciativas y seguir comunicando y educando, pero también de los individuos y de las familias y de los padres de familias, de enseñarle a los jóvenes sobre materia financiera y darle una importancia y una relevancia en la educación a nuestros hijos, ¿no? Porque la parte de libertad financiera en el largo plazo y de salud financiera es primordial para cumplir nuestros objetivos y la felicidad al final del día, ¿no? No Claro. quieres tener ansiedad de dinero, etcétera, ¿no? Sí, y también yo creo que una parte importante es, volteo a ver de 10 años hacia acá y se ven temas de tecnología, ¿no? Y me refiero a la tecnología en cuanto a tu inversión, no como un instrumento de inversión, sino como el vehículo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé mi carrera hace más de, creo, 14 años en el medio financiero, pues era todo papel, ¿no? Y era ir con el cliente y firmar un papel y regresar y que se revisara. Y con la tecnología es, abres tu cuenta de GBM en 5 minutos, la verificas en 5 minutos más y ya tienes tú abierto todo el anaquel de productos, tanto de GBM como de la arquitectura abierta que manejan. Entonces, si a mí me hubieras preguntado hace 10 años, yo te diría,
lo que hace falta es tecnología, ¿no? Para que el inversionista primerizo retail pudiera abrir una cuenta y empezar a invertir. Pero vemos que yo siento hay como una fuerza de resistencia, ¿no? Que no nada más tienes la tecnología. Una vez que entran, yo he escuchado de muchas personas, ¿no? Afuera que te dicen, oye, abrí mi cuenta, la probé, ¿no? Y me salí porque tuve una minusvalía, ¿no? Entonces, lo que creo es muy importante, además de tener la tecnología, es el lado humano, ¿no? O sea, tener también el asesor que te diga, oye, ya abriste tu cuenta, vamos a crear un plan, vamos a crear un objetivo. Entonces, ¿tú qué crees que ha pasado en los últimos 10 años en cuanto a tecnología y también en cuanto a mentalidad del inversionista? Que dice, si seguimos como lo hicimos hace 10 años y 10 años hacia adelante, ¿qué crees que son los principales factores para que la cultura mexicana adopte la inversión ya como un estilo de vida? Como le hacen, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, donde tener un asesor y tener una inversión es tan básico como tener un médico de cabecera. O sea, poder levantar el teléfono y, oye, veo esto en el mercado, o si se firma o no se firma el TEMEC, cosas que dices, oye, quiero tener un asesor disponible. Entonces, ¿tú cuáles crees que son esos factores que van a hacer la diferencia que vimos en el pasado y hacia el futuro? Mira, tocas un tema crucial porque el tema de la asesoría es parte de la falta de información en el sector, ¿no? En México hay 3,000 asesores certificados. Si lo comparas con Brasil, hay más de 70,000 asesores. Y en Estados Unidos ni se diga, ¿no? O sea, si ves el ratio de asesores per cápita, México está realmente en pañales. Y le das al clavo, porque quizás sí queremos cuidar nuestra salud mental y vamos al psicólogo, nuestra salud física y vamos al nutriólogo, pero el tema de los asesores, pues hacen falta asesores en México, ¿no? Esa es una realidad. Y yo creo que a medida que la carrera va ganando relevancia, la carrera de asesor profesionalmente, que creo que por cierto es una carrera pues, muy bondadosa, que cumple dos cosas, ¿no? Un propósito muy noble y también creo que puede ser muy rentable para aquellos que lo hacen bien, ¿no? O sea, alguien que vea a muy largo plazo y logra generar una cartera de clientes sólida, puede vivir muy bien con un estilo de vida, con cierta autonomía, ¿no? O sea, no es un trabajo que quizás requiere que estés exactamente en un horario de oficina, porque estás con tus clientes, al final del día estás con ellos, como coachando también la parte psicológica, ¿no? Entonces, la primera parte de la pregunta es, sin duda hacen falta asesores, creo que vamos en buen camino, Face Financial es un ejemplo de ello. La parte de la tecnología que hablaste también, sin duda, el quitarle la fricción para aperturas de cuenta, para manejo de cuenta y mejorar la experiencia al usuario es otro paso grande que estamos dando, ¿no? Entonces yo creo que no es una cosa la que nos va a salvar y las que nos va a adelantar en materia de educación financiera. Son varias, ¿no? Es el tema de asesoría, es que las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, redoblen el esfuerzo en educación financiera. Es el tema también quizás de tener un poquito de suerte con los mercados, ¿no? Que quizás no sean tan volátiles, que es complicado eso, ¿no? Pero la gente de repente lo que pasa es que entra, en 6 meses pierde 15%, que es normal. La verdad, o sea, porque no lo pierdes, realmente es una minusvalía en papel en 6 meses. Si entraste en un momento quizás muy quisquilloso, puedes ver esa minusvalía. Pero si haces zoom out, el mercado rara vez pierde en periodos de 10 años, o sea, es una certeza. Claro. Entonces la cosa es que no tenemos la paciencia para invertir en el largo plazo, que empezamos a especular, ¿no? Que quizás queremos hacer dinero rápido, entonces empezamos a tomar decisiones cortoplacistas. Pero cuando tú debes estar invertido de manera patrimonial, pues estás comprando negocios que toman tiempo, esas semillas, en dar fruto, ¿no? Entonces yo creo que la parte de la paciencia es algo que también hace mucha falta. Hay mucho también, mucha desinformación de, oye, hice muchísimo dinero muy rápido, gente que quiere estafar, gente que quiere desinformar. Entonces eso también es parte del problema porque se genera FOMO, ¿no? Entonces de repente la gente quiere entrar, piensa que es fácil hacer dinero de manera rápida y no, al contrario, se debe de tener mucha disciplina, una planeación de acuerdo a los objetivos de cada persona, que en eso te ayude el asesor a hacer un traje a la medida. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo horizonte de inversión, la tolerancia de riesgo.
Quizás alguien sí necesita el dinero para pagar una maestría, entonces no debe de ir en renta variable, o quizás alguien ya es mayor y está buscando en el retiro. Ahora, algo que es verdad es que entre más joven tomes los riesgos, menos los tienes que tomar cuando se acerque el retiro, ¿no? Entonces el riesgo a veces es no tomar el riesgo, porque llega el momento en el que te quieres retirar y no tuviste el ahorro suficiente, el retorno suficiente como para poder alcanzar esa libertad financiera, ¿no? Ahorita hablo de varios conceptos, pero creo que en resumen, el tema de la tecnología, el tema de la asesoría, el tema de más instituciones hablando de educación financiera de la manera correcta, conforme se van purgando el tema de las estafas y de los vendedores de como encantaserpientes, o no sé cuál es el término, ¿no? Sí. Pero que eso pues, siempre los termina purgando el mercado, porque no puedes generar mucho valor así de largo plazo, ¿no? No, claro, pierdes a los clientes. Nos vamos acercando, ¿no?, a eso, y a mí sí me gustaría que hubiese un esfuerzo más grande de parte de la Secretaría de Educación y de los padres de familia en tocar estos temas de manera mucho más puntual y mucho más temprana en la vida de los mexicanos, ¿no? Sí, y creo que quiero tocar el tema que dijiste ahorita del asesor financiero, ¿no? Porque, digo, está muy de moda y yo he hablado en algunas cápsulas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo hablo mucho de cómo el asesor financiero puede ir de la mano con la inteligencia artificial para entender ciertos datos de mercado, para ver algunas tendencias, para separar tal vez, pues, la basura, ¿no? De decir, oye, esto es una empresa que vale mucho o vale poco o no está creciendo, ¿no? Y eso ayuda mucho porque la información la tenemos disponible. Pero quiero regresar también al trabajo de un asesor, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que el asesor es, te marca y compra y vende. Compra, vende, compra, vende. Y algo que me gusta del trabajo de ser asesor financiero, ¿no? Y sobre todo que hemos platicado aquí en Rompiendo el Mito de Invertir es, el asesor financiero no nada más te dice qué comprar y qué vender, ¿no? Siento que el trabajo del asesor es mucho el conocer a su cliente, poner objetivos, ¿no? Construir una confianza, ¿no? Que eso es a través de los años. Y también siempre tener súper claro el tema de tu cliente va primero y no hay que siempre estar recomendándole lo mismo a todos, ¿no? Yo creo que el trabajo del asesor es fundamental para que alguien llegue a sus metas económicas y no nada más con la inversión. ¿Qué hace también tu asesor? Pues se preocupa también por temas fiscales, ¿no? De tener tal vez algún instrumento con algún beneficio fiscal. Ahorita que hablabas de cómo llegar al final de tu vida laboral, ¿no? Y de repente empezarte a preocupar, pues si tu asesor, ¿no? En su momento te dijo, oye, no todo es vete a bolsa, vete a mercados, es contrata un plan personal de retiro, ten ciertos productos, ¿no? Con beneficios fiscales. Hay muchísimos productos, ¿no? En el mercado de ahorro que te acompañan a través del tiempo. Entonces, como está muy de moda ahorita la inteligencia artificial y resto más, quiero platicar de el asesor financiero versus inteligencia artificial, ¿no? Me llegan a veces mensajes de clientes que me dicen, me dijo esto un amigo, y claramente lo lees y dices, tu amigo es ChatGPT, ¿no? Y cuestionan, y se vale, ¿no? Yo cuestiono cuando compro lo que sea, un celular, una computadora, un coche, y le digo a mis clientes, se vale que me cuestiones, se vale que me preguntes, ¿no? Pero haz las preguntas correctas, ¿no? Si vas a hablar con ChatGPT, oye, mis metas son estas, mis objetivos son estos, y las preguntas que te hace tu asesor, ¿no? Oye, si baja el mercado 10%, ¿qué hacemos? Promediamos, ¿no? Nos asustamos y salimos y lo recuperamos con el tiempo, y muchas veces a ChatGPT le das la pregunta de ¿cómo gano más dinero? ¿No? Sí. Entonces, un poco es el trabajo del asesor financiero versus platicar con ChatGPT. ¿Dónde le ves tú el valor a tener un asesor financiero? Mira, al final muchos de estos modelos de inteligencia artificial lo que hacen es ordenar texto de manera bonita. O sea, ¿cuáles son las fuentes de ChatGPT? Reddit, Internet. O sea, al final es todo lo que está ahí que muchas veces no está validado. Y desde luego que es una herramienta súper útil. Tanto como para informarte mejor, como para estructurar mejor ideas, como sortear ideas, todo, ¿no? Pero yo creo que no reemplaza inteligencia artificial un asesor y te voy a explicar por qué. Voy a poner aquí un ejemplo. Los pilotos hoy en día de aviones pues, no se vuelan como robots. La tecnología existe para que un avión se vuele como robot, ¿no?
Pero existe el piloto porque el piloto toma decisiones y sabe cuando hay una emergencia, romper ciertos protocolos y tiene una capacitación y también un instinto que pues de repente salvan a los como el piloto que aterrizó en el Hudson el avión, ¿no? Claro. Que desobedeció varios protocolos y logró salvar a los pasajeros. Y puso al cliente primero, ¿no? Dijo, Exacto. yo salvo vidas Exactamente. primero y luego Pero le hago caso al manual. estos modelos te dicen quizás dónde buscar, te dan más herramientas de análisis, pero al final el juicio y la toma de decisiones y la responsabilidad debe de recaer en un asesor, ¿no? Yo también creo que no tienen la capacidad de estos modelos para asesorarte de manera, pues, correcta. Creo que todavía no estamos ahí. Que podríamos llegar ahí, sí. Pero si tú, es como si le digo, oye, hazme rico a ChatGPT, pues te va a dar algunas ideas, ¿no? Pero no lo puede hacer. Si le dices, hazme un portafolio, y todos le preguntan eso, te va a dar un portafolio muy similar al del mercado, al de los demás, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el alfa, no? Y está bien, puedes meter tu dinero en el S&P 500 pasivamente y te puede ir muy bien. Yo creo que empezamos de algo mucho más prioritario, que las cuentas de los mexicanos están a la vista. Sí. Si quieres usar ChatGPT para invertir y es el primer paso, perfecto. Para mí todo lo que sea que no tengas tu dinero y que se lo esté comiendo la inflación en una cuenta a la vista sin generar rendimientos, adelante. Si te da confianza empezar con ChatGPT, perfecto. Pero yo creo que la labor del asesor es valiosísima porque tocaste varios temas. Asesoría fiscal, Sí. perfilamiento, te ayudan a entender bien tus metas, te hacen las preguntas correctas. La parte psicológica y emocional es importantísima, ¿no? Porque quizás tú le preguntas a ChatGPT una cosa y como que de repente no tiene tanto el contexto o mezcla, o sea, sí tiene errores. Yo lo uso muchísimo y veo muchas incongruencias, inconsistencias, ¿no? El otro día con un analista corrimos el mismo análisis en su Claude y en mi Claude y decían cosas opuestas de varias de las acciones. Okay. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo, está tomando la memoria de lo que tú le alimentas al modelo. Y eso es justo lo que no quieres en asesoría financiera. Quieres a alguien objetivo, un abogado del diablo, lo dijiste de manera muy precisa, que te haga las preguntas correctas, ¿no? Sí. Oye, a ver, ¿te quieres salir del mercado? Pues vamos a hacer las preguntas. ¿Por qué? No, pues tengo miedo, ya bajó. Ok, salimos. Y después, ¿cuándo volvemos a entrar? ¿Ya nunca? Exacto. ¿No? Oye, ¿a qué plazo vas? ¿Por qué estamos saliendo? Si la estrategia y el plan era, pues, ir a mediano o largo plazo, ¿no? Oye, para eso también existe la parte de renta fija, que yo le llamo las balas, ¿no? Muchas veces. Sí. O del mismísimo ahorro disponible. La manera más fácil de blindarte financieramente es ahorrando más, invirtiendo eso. Pero si no ahorras, pues no le das cancha al asesor. Alguien para que tú le puedas administrar su patrimonio debe de tener patrimonio. Claro. O lo heredaste, o lo creaste, o lo ahorraste mes con mes. Pero ¿qué puede hacer el asesor si tú ya no le ayudas ahorrando más, no? Yo creo que el mercado siempre te va a dar oportunidades, porque hay ciclos, hay momentos buenos, momentos malos, pero los datos ahí están. En el largo plazo, de 1928 a la fecha, el mercado paga 10% anual. Sí. Si paga 10% anual y la inflación es alrededor entre 3 y el 4, estás ganando 6% sobre esa inflación, de manera real. Sí. ¿Cuál es el costo? La volatilidad, que a veces vas a tener un poquito de dolor de panza y vas a ir menos 10, menos 12, menos 15, menos 20. Y también va a haber ratos que vas más 30. Y así va a ir los ciclos. Pero a la gente le cuesta la volatilidad. Los bienes raíces funcionan muy bien porque no hay precios todos los días. Claro. Pero es el mismo concepto. La gente compra una casa y se siente en ella 10 años, 15, o un terreno, ¿no? O un negocio. Pero el negocio no lo venden o no les surge o no les da pánico, porque conocen los números. Todos los empresarios conocen su negocio. Y eso es lo que hay que hacer en el portafolio. Y es lo que se dedica el asesor, a conocer las empresas que tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 3 meses metí a un cliente a una estrategia que se llama Topics Global, pues que tiene acciones como Amazon, Mercado Libre, Uber, Taiwan Semiconductors, Google. Y pues trae una minusvalía por el timing en el que entró y decía, no, ya me quiero cambiar de estrategia. Y te lo juro, le dije 20 veces, esta estrategia es como mínimo a 3 años. Si no tienes esa paciencia, no hay que entrar en esta estrategia.
Claro. ¿no? Pero pues, Amazon no va a quebrar, igual y tienes una minusvalía, pero yo creo que en 5 años va a ser una gran empresa, ¿no? Sí. La cosa es que la gente no tiene esa paciencia, no tiene la educación, y es tarea del asesor poner los ejemplos, los casos prácticos, las preguntas. En fin, creo que ya me estoy extendiendo, pero aquí la dejo, ¿no? No, y está perfecto porque además tocas un tema que a mí me gusta mucho, y es la mentalidad, ¿no? Nosotros, pues bueno, fuimos ese viaje a Brasil y hablábamos con los inversionistas allá, y hay algo en la mentalidad que notas, ¿no? Te dicen, a mí me entra el dinero, puede ser un sueldo, como dijiste, puede ser un ahorro, puede ser que heredé, y su mentalidad los lleva a, lo recibo, primero lo ahorro, primero lo invierto, luego pago lo indispensable, como mis seguros, y al final queda la diversión, queda el disfrutar el dinero en el momento, ¿no? Y siento que la mentalidad muchas veces del mexicano es, entra la quincena y ya la debes, o primero pagas el viaje, o primero lo pones a quiero cambiar mi coche, y entonces la mentalidad te lleva a que lo último es, si me sobra, ahorro. Sí. Si me sobra, invierto, ¿no? Y creo que la mentalidad es lo que tiene que cambiar. Y hablaste de un tema hace rato muy importante. Yo he dado pláticas en algunas preparatorias, universidades, como para pues, chavos y chavas, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué cosas les gustaría saber que no saben por lo general acabando o prepa o la carrera? Y muchos conceptos tan básicos como ¿qué es el CAT? ¿Cómo saco una tarjeta de crédito? ¿Cómo no me endeudo? Y es como explicarles, ¿no? La deuda no es mala, ¿no? La deuda pues no es mala, que las empresas más grandes del mundo o emiten capital a través de acciones o emiten deuda, ¿no? Y tú como persona física también puedes tener deuda para ciertos proyectos, para poderla capitalizar y convertir en un futuro en algún ingreso o algo ya más cercano al activo, ¿no? No al pasivo. Pero ese tema de mentalidad también creo que es importante que no caigas en el FOMO, no caigas en el... Ahorita con tanta información, pues sí ya puedes preguntarle, digo, a ChatGPT o a Google, oye, ¿qué tarjeta necesito sacar de crédito porque tengo estos ingresos? Y sí te va a decir, oye, ¿qué es el CAT, no? ¿Cuánto te puede costar, etcétera? Pero también nos dejamos ir mucho por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Vemos mucho también, por ejemplo, ahorita que salió SpaceX. Muy dividido tienes, como está ahorita el mundo, el que te dice, no entres, va a caer, va a perder. Y entiendo que eso le podría servir como consejo a alguien que está buscando, ¿no? La riqueza en el corto plazo. Decir, oye, entro en 130 o en 150, salgo en 170 y ya, I vanish, me voy de aquí. O la gente que está diciendo, oye, yo sí creo en la exploración espacial y yo sí creo que los data centers en el espacio son el futuro y me voy a 10, 15, 20 años. Pero la gran mayoría del research que hice con amigos y familia fue el FOMO. Sí. Porque platican entre ellos en las comidas y en los eventos de, oye, tú vas a entrar a SpaceX. ¿Y cuándo vas a salir? ¿Y cuándo vas a entrar? Y luego es cuando ya vienen con el asesor financiero, ¿no? Que soy el asesor financiero de la familia, y me preguntan, oye, ¿qué hacemos con SpaceX? Y le dije, es que SpaceX ni siquiera ahorita debería ser un tema de conversación. Es cómo podría SpaceX, a través de los fondos, en mis objetivos, entra. Sí. O sea, ¿entra SpaceX en lo que yo quiero hacer a los siguientes 10 años? Es una pregunta completamente diferente a cuándo entro y cuándo salgo, porque me está saliendo en Instagram y en TikTok, sí, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías o qué consejo le darías a las personas que basan su información en TikTok y en Instagram? Porque se ve claramente cuando alguien se acerca a platicarte, entiendes, ¿no? Y dices, oye, se ve que estás viendo las modas. Pero ¿cuáles tú crees que serían los 4 errores principales? Digo, tal vez FOMO siendo uno de ellos, que hoy existirían en la inversión, ¿no? Si nos platicaste un poco del miedo, pero a mí también quiero como en la parte psicológica, ¿cuáles son los principales errores que tú crees podría tener un inversionista primerizo, ¿no? O alguien que está empezándose a empapar el mundo de inversiones, que crees que lo pudiera alejar? Que dijera, oye, hice esto y entonces ya no confío en inversiones y en la casa de bolsa ni en mi asesor financiero por 10 años, ¿no? Sí. Mira, a lo largo de estos 2000 años de historia o más, yo creo que lo que se mantiene constante son 2 cosas. O sea, la naturaleza del ser humano, y pues el ser humano tiene miedo y avaricia, ¿no? Son 2 cosas que no han cambiado. Cambia SpaceX, cambian los vehículos. Antes eran títulos del East India Company en Holanda, ¿no? De la exploración.
desde Cristóbal Colón que iban a buscar oro, o sea, lo único montañas de sal, así sí, lo que no cambia es la avaricia y el miedo, ¿no? Entonces yo te diría, ahí hay varios errores muy comunes. El primero es que no tienen un plan, porque no tienen un asesor. Tener un plan, si no quieres tener un asesor está bien, pero ten un plan. Y me encanta la palabra estrategia. Ahora, la estrategia deja de ser cuando la cambias cada día, ¿no? La estrategia tienes que darle oportunidad de que se materialice la estrategia, de que realmente el propósito y la racionalidad que estás buscando en una metodología de frutos. Si la cambias muy rápido, pues no funciona, ¿no? Me encantó lo que dijiste, porque no es que SpaceX sea ni bueno ni malo, es cómo cabe en tu plan de inversiones, ¿no? Yo he sido muy vocal en contra de SpaceX, pero también entiendo y creo muchísimo en los matices de gris. No hay blancos y negros en las inversiones. Entiendo perfectamente a alguien que diga, oye, a mí me gusta la exploración espacial, yo confío en Elon Musk, yo quiero estar presente en SpaceX. Ok, me encanta, vamos a tener SpaceX en el portafolio, pero con un porcentaje que haga sentido con la liquidez que necesitas, que haga sentido con el nivel de riesgo que estamos tomando en el portafolio, porque si le metes la mitad de tu dinero a SpaceX, va a ser muy volátil, quizás te acabe escupiendo, o el 80 o el 10 inclusive, ¿no? Sí. Entonces esas preguntas, los asesores no debemos de dar respuestas, debemos hacer las preguntas correctas para que el cliente tenga él por sí solo las respuestas. Es mucha tarea de cuestionar, es mucha tarea de ser el abogado del diablo, o como cualquier abogado, lo que te está tratando es de proteger. Ahora hay asesores buenos y malos, como en todo. Como hay mecánicos que me han robado y hay mecánicos que me han hecho una chamba excelente con mi moto, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado, hay que hacer una muy buena investigación de quién te está asesorando. Generalmente debe de venir muy bien recomendado de alguien más. Es trabajar en una institución seria. Y luego te das cuenta. Yo creo que esta falsa perspectiva que los asesores luego quieren clavarle el diente a su cliente. Y creo que en alguna época quizás eran más agresivos en el labor de venta. Pero esos acaban quedándose sin clientes, porque claro, el que piensa en su cliente en el mediano y largo plazo, le va bien a su cliente, lo recomiendan más, trae más clientes, ¿no? Entonces, y digo, también hay mucha cuestión de transparencia en el lado de comisiones. O sea, ¿qué te va a cobrar un asesor? Entre el 1,5% de tu patrimonio anualmente, ¿no? Dependiendo de los productos y de la asesoría que te dé y de los distintos modelos que hay. Pero ese es el costo, ¿no? Que muchas veces, ahí está el famoso dato de Vanguard, que una persona con un asesor financiero generalmente tiene 300 puntos base más en su portafolio de rendimiento de manera anual, ¿no? Entonces ahí se paga fácil la comisión del asesor y te queda mucho gravy. ¿Por qué? Porque vas a tomar mejores decisiones, porque vas bien acompañado y asesorado, así como puedes tener un fiscalista a la hora de no saber de materia de impuestos, o un doctor. No es como que tú vas y te curas en la farmacia solo cuando estás enfermo, ¿no? Claro. Pero ¿por qué la gente le teme al asesor? Digo, el doctor también te cobra sus honorarios, ¿no? Y todo, siento que también, y regresamos al tema de la mentalidad, hay cosas que nos cuestionamos y cosas que no. Siendo el dinero como un tema relativamente tabú, ¿no? Digo, siento que cada vez se va abriendo más y todo, pero no es como que cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué vas a comer? Todo lo que va a comer. ¿Y cuál es tu comida favorita? Pero háblale de dinero. Oye, ¿dónde inviertes? ¿Qué haces? ¿Cuánto tienes? Digo, sé que no son preguntas que normalmente le hace a alguien más, pero es como el tema tabú. Y entonces todo lo que gira alrededor de ese tema tabú se me hace que es donde ya como que tenemos una ceguera de incongruencia. Porque yo le he preguntado a mucha gente de todos los servicios, de las industrias, ¿no? Oye, ¿tú sabes cuánto te cobran, por ejemplo, que te suben una vez al año tu membresía de Netflix o de Amazon o tus suscripciones? Bueno, sí, poquito. ¿Es poquito comparado con qué? Te están subiendo año con año, quizá un 10, 12, 15. De repente vas al súper y hay cosas que por inflación, no necesariamente la canasta básica, pero pagas 30, 40% extra. Y cuando regresas a ver tu comisión, ¿no? Del asesor o de lo que hace,
la casa de bolsa, ¿no? Por gestionar la inversión, ¿no? Porque hay que pagarle, pues, al portafolio manager, al desarrollador que está haciendo que tengas una plataforma estable, a todo claro, lo que está detrás del servicio. Ese fee paga muchísimo, sobre todo si son fees muy bajos, pues no hay buen talento detrás del producto, ¿no? O sea, yo en el equipo que veo de inversiones de GBM, los productos son realmente muy buenos y hay gente muy buena detrás de los productos. Pero ahí tocas también un tema que creo que es muy relevante, porque no podemos darle la responsabilidad entera al asesor. Claro. Tienes que ser autodidacta, tienes que tener interés y curiosidad intelectual en mejorar tu conocimiento sobre educación financiera. Así como cuando de repente vas con la nutrióloga, no depende de que la nutrióloga te dé una buena receta, depende de que tú pongas de tu parte y que la apliques y que investigues y que, como todo, no puedes delegar la responsabilidad de lavarte las manos y decir a mi asesor. Digo, hay quien es muy pasivo, pero en esa relación, y si tiene confianza y si tiene un buen asesor, va a funcionar bien. Pero creo que entre más herramientas tengamos y más responsabilidad tomemos en esa toma de decisiones y más nos preocupemos por estar bien informados, más fácil va a ser la chamba del asesor y la va a ser mejor, ¿no? Yo he tenido clientes que son una maravilla trabajar con ellos, porque realmente lo veo ya menos como un tema de una relación con un cliente, la veo más como una relación con un alumno. Claro. ¿Ok? Porque tiene ganas de aprender, realmente escucha, realmente cuestiona, realmente trae ideas a la mesa. Entonces, ¿qué se vuelve? Un diálogo, una conversación que te ayuda a entender mejor sus necesidades. Si tú de repente le dices a un cliente, y esto me pasa mucho, oye, ¿a qué plazo vas? A 5 años. ¿Toleras bien la volatilidad? Sí, no, yo aguanto perfecto. Sí, me han tocado perfecto. Todas las crisis. 2% de abajo baja el portafolio y ya se quieren salir, ¿no? Entonces, digo, ahí también tienes que ir conociendo al cliente. A mí muchas veces me guardo un espacio. Si me dicen que quieren el 30% en renta fija, le pongo el 45%. Sí. Le pongo el 45% de renta fija y voy viendo cómo se va comportando y voy viendo cómo, y de repente en una bajadita, pues tomamos tantito del efectivo y lo ponemos, ¿no? Y vamos viendo, pero requiere tiempo también el proceso, claro. ¿No? No es como que, pues como un entrenador de un equipo, ¿no? Si lo corres al tercer día y cada entrenador lo corres al primer partido, pues no existe un proceso, ¿no? Entonces, y eso es, hablaste de los errores y se me viene uno a la mente de manera muy clara. Nos estamos obsesionados con el outcome, con el resultado, sí, y no con el proceso. El resultado en el mediano o largo plazo se va a dar siempre y cuando respetemos el proceso. Y ese tema es como que de mucha inmediatez, de mucha falta de paciencia. Entonces yo por eso te digo, de los errores más comunes, falta de paciencia y no tener un plan o un proceso o un objetivo claro. Si se da eso, entonces, y ahorro, ¿no? El ahorro también, a mí me gusta voltearle mucho el chip a los clientes, porque les digo, ¿cuántos años tienes? 35. Pues que se caiga la bolsa, es lo que más te conviene. Si tienes ahorro disponible, que se caiga 3, 4 años y después va a rebotar. Y compraste y síguele metiendo. Y es difícil, pero es un mejor negocio. Es como si te estoy diciendo, todos estos terrenos van a estar en barata 4 años y después van a subir. Y sí van a subir porque son las mejores empresas del mundo, ¿no? O índices. Sí. Al final del día, pues cambiarles el chip. Es alguien que de verdad está pensando a 10 años. No alguien que quiere 2 años y ya salirse, ¿no? Porque entonces si no quieres que baje la bolsa, quieres que suba. Claro. Pero ¿a cuántos años vas? ¿Qué juego estás jugando? ¿No? El juego de corto plazo, el juego de largo plazo. A mí me encantan los días en que baja la bolsa, ¿no? Me encanta, sobre todo si sé que pude ahorrar ese mes. El día de rebajas. Es el día de rebajas. A mí me encantan las rebajas. Me encanta entrar a la tienda y comprar una buena chamarra de una buena marca a una buena rebaja, ¿no? Y las rebajas de veras, porque no esas rebajas de que le suben el precio y le vuelven a bajar, ya sabes, porque entonces si comprar SpaceX ahorita se me hace un ejemplo así, como comprarse una empresa. La falsa rebaja, ¿no? La falsa rebaja. Pero bueno, digo, son algunas ideas aquí complementando lo que habías dicho. Y está padre lo que dices, porque te juro, se siente la diferencia cuando hablas con un cliente y lo sientes como una conversación. O sea, muchas veces cuando llega, y para todos los temas, ¿no? No es nada más para el tema de finanzas. Cuando tú llegas a hablar con alguien y lo primero que te ponen enfrente es un escudo, pues la conversación no fluye, no se siente. Cuando te están cuestionando
Y digo, se vale que te cuestionen, ¿no? Pero con fundamento. Pero cuando es mucho estar a la defensiva y no querer aprender, y dijiste una palabra para mí importantísima, educación, y ahorita vamos a tocar ese tema. Pero cuando la conversación se presta entre un asesor y un cliente, que además el cliente luego se puede convertir en un gran amigo, ¿no? Me ha pasado muchas veces en mi vida. Y además, esa conversación como la que tienes con un amigo, pero para cualquier tema, tú puedes llegar a platicar de tu, oye, ¿qué coche te vas a comprar? Ah, y porque este me gusta. Y cuando la gente le sabe y le estudia, te dicen cosas que igual y no sabes, pero vas agarrando interés, ¿no? Sí. Yo no sé nada de coches. Lo cuestionas, oye, ¿cuántos? Claro. Oye, pues quiero un coupé. Y oye, pero dicen, tienes 3 niños, ¿no? Exacto. Y luego te oye, dicen, los hoyos de la biturbo. ciudad. ¿Y tú qué es eso? Y me dicen, no, ahí tiene las bujías del... Yo no entiendo nada de coches, pero cuando tengo una conversación con alguien que sabe y que me está recomendando qué coche comprar, justo le hago esas preguntas. Oye, quiero tener una familia. Ah, sí. No, pues algo con muchas bolsas de aire. El concepto tan básico y fácil como seguridad. Sí, ¿no? Sí, y decir, oye, a mí no me importa que el coche vaya a 300 kilómetros por hora. Me interesa que en caso de que algo falle, pues la refacción esté rápido. Entonces ya te vas al tema de la empresa. Pero esa conversación te Pero enriquece. esa es una conversación y me identifico, porque yo siempre fui de coches deportivos y ahorita quiero la mamá van. Claro. Es de alguien quizás más maduro, que ya tuvo la emoción del coche deportivo, o que ya ya se dio un choque, o que ya tuvo la mala experiencia de que no llegaban las refacciones del deportivo italiano, no sé, o sea, por decirte algo, ¿no? Sí. La madurez viene de la experiencia, y por eso no juzgo a los clientes que están a la defensiva, como lo mencionaste, porque esa desconfianza no la juzgo porque la entiendo. Claro. Hay muchos bancos, muchas personas que están asesorando de manera muy mala a los clientes, con incentivos perversos, quizás cortoplacistas para llegar a una meta, o sea, son capaces de venderte un producto. Entonces eso es algo que entiendo de dónde viene la desconfianza, ¿no? Y le diste al clavo con confianza, ¿no? Y por eso los dichos mexicanos son tan famosos. La confianza la ganas en años y la pierdes en segundos. Sí. ¿No? Y lo mismo pasa para lo que estamos platicando de todo, ¿no? La confianza igual y te dicen, ¿no? Del coche. Y vas agarrando confianza. Imagínate con una marca en particular. Pero el día que te falla, eres el primero que sales y me fue fatal. No vuelvas a comprar esa marca de coche porque estuvo en el taller. Pudiste tener la misma marca 15, 20 años, ¿no? Y con que algo falle, que te hayan dicho, ya perdiste toda la confianza. Y hoy en un mercado donde hay tantas opciones, y pasa lo mismo en el mercado financiero, pues te dicen, oye, ¿y por qué invertir contigo y con GBM si está X o X competencia, ¿no? Y yo siempre regreso a la base de lo mismo, es tu asesor. Vendedores de coches miles, asesores financieros, pues no miles, ¿no? Porque el dato que nos diste es fuertísimo, ¿no? De 3,000 asesores sin contar a los empleados bancarios, que entonces nos convertimos como en 1,500 asesores para millones de mexicanos, pero el tema de la confianza es más importante y es algo que vas generando a través de los años. Y quiero regresar a otra cosa que dijiste, que es la educación. Hoy también, por temas de información falsa tal vez que encuentras en diferentes páginas y todo, la educación, yo soy muy ávido de estarme metiendo a la página de GBM y tienen ahí la parte de los cursos, puedes entrar a inscribirte a algunas pláticas, ¿no? Saber bastante. ¿Qué tan importante del 1 al 10 tú crees que es estar bien educado en el tema de las finanzas? Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo lo veo. Si tuviéramos un caso severo de desnutrición en el país, todos estamos desnutridos, lo primero que tienes que hacer es comer. Claro. ¿Ok? Pingüinos, comida chatarra, después ves si brócoli y espinaca. Pero tienes que comer, güey. Sí. Así estamos en pañales en México. Entonces, y no lo hablo desde mi casaca de GBM o mi sudadera de GBM, claro, porque hablaste ahorita de otras instituciones, que yo sinceramente estamos en pañales tanto que no los veo como competencia, ¿no? Claro. O sea, los veo como alguien que si hacemos un esfuerzo en común, el mercado es tan grande porque hay tanto por hacer, ¿no? Los bancos son prácticamente monopolios, manejan los productos ahí porque te dan acceso al crédito, o sea, el ecosistema funciona, pero
las cuentas a la vista te dan 0. Entonces ahí está la desnutrición y te estoy dando, come lo que quieras. Sí. Ahorita, ¿a qué me refiero? Renta fija, renta variable, obviamente preferiría que esté pensado, ¿no? Claro. Pues ahorra. Punto número 1, ahorra. Punto número 2, inviértelo. Si quieres, liquidez diaria, CETES. Sí. Renta fija. Ahí estamos ya como, bueno, ya no es el pingüino ni siquiera, ya ahorraste, ya comiste, ahora estás con una pechuga de pollo, y arroz y frijoles. Ya tienes carbohidratos, ya tienes proteína, hidrátate, traes agua, Claro. ¿no? Ya con eso por lo menos vas a tener... Estamos nosotros en la desnutrición, güey, estamos Sí. sin comer, ¿no? El mercado general, el Ajá. mexicano, ¿no? Entonces, ese pasito ya es un paso muy grande. Ok. Ya estamos dándoles de comer un poquito... Ahora, alguien que dice, no, bueno, ahora quiero comer bien, ¿no? Sí. Ok, ¿para qué? ¿Quieres rendir haciendo deporte? Pues necesitas carbohidrato, ¿no? O sea, si no, no vas a rendir. Y proteína para recuperar el músculo y vas a tener que comer más, ¿no? Oye, no quiero estar estéticamente... No es lo mismo una dieta de un cuate que tiene cuadritos, de un cuate que nada 10 kilómetros en alta mar o se va a hacer un Ironman. No es lo mismo, ¿no? Hablando con un Ironman, además. No, yo no soy Ironman, soy maratonista y ciclista, pero no soy Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, si dices, oye, la verdad no me interesa ni estar gordo, ni estar flaco, ni estar fuerte, me interesa tener una dieta balanceada y salud. Pero balanceada, ¿no? Porque Claro. también no quiero estar contando las calorías y... Perfecto. Pues ese tema de cuando ya tienes un asesor que te ayuda, que te acompañe, con objetivos muy claros, te pueden ayudar, ¿no? Luego también se da que pues hay gente que tiene su dinero quizás de bajo riesgo y ya lo administra y vienen y te dicen, oye, yo quiero que me manejes la parte riesgosa, aquí sí manéjalo un poquito. Es un cacho, porque también es una utopía pensar que manejas todo el dinero del cliente. El cliente también tiene varias cubetas, Claro. ¿no? Entonces siempre hay que preguntarle, oye, platícame un poquito de tu patrimonio para poderte asesorar bien, porque si en otra cubeta de allá, en tu cuenta del otro banco, te están manejando la renta fija y aquí la renta fija, entonces, y te quieres retirar, ¿dónde está tu renta variable, no? Claro. Entonces, tener ese panorama, o que te dice, oye, la verdad es que tengo 2 millones para invertir en bolsa, pero tengo 10 casas, ¿no? Sí. No, pues... puedes esto meterlo un poquito a más plazo, ¿no? Claro, sí, tienes tus rentas. Y Ujú. también es súper importante, y siempre le digo a todos mis clientes, trata de decirme todo, toda la hora, porque regresando al tema de la nutrición, Sí. es como si me preguntas, oye, ¿ya comiste? Sí, ¿qué comiste? Verduras, frijoles, arroz. Y no te digo que también me comí ya unas papitas y y un gansito y un... Exacto. Pues es que entonces no está Pero haciendo eso bien pasa nuestro con todo, trabajo. ¿eh? Eso pasa con los médicos, ¿no? Claro. Que luego por pena. Sí, Oye, sí. ¿y has hecho esto? Y tú, no. Sí, eso para pasa con los Me siento médicos. súper, ¿no? Pasa con los... Entonces, es algo común. La confianza uno se la va ganando, ¿no? Claro. Y yo también entiendo que no te tienen que contar todo de un inicio lo que quieren, pero que te van calando y digo, que vayan viendo. También, cuando vienes muy recomendado y eres conocido del conocido y te entiendes, o sea, yo también les digo, oye, pues entrevista a 1, 2, 3 asesores, así como entrevistarías a tu doctor, Sí. al ginecólogo que va a traer a tu bebé al mundo, ¿no? Sí, No, ves no. varios. Y vas con gente recomendada al final del día. Sí. Yo creo que eso es mucho... al final hay una marca detrás que creo que ayuda a generar awareness, Claro. que la gente conozca el nombre, lo que hace, la historia. O sea, GBM lleva 42 años de historia y maneja más de 50 billones de dólares bajo custodia. Claro. No es... Y no es tan conocida también luego en algunos estados, ¿no? Sí, a veces duele que te platican más de, oye, ya viste a esta cierta competencia que dices, ni siquiera es ni un banco, ni una casa de bolsas, están yendo a neobancos, a sofipos, Sí. donde el riesgo, yo prefiero tener el 100% de mi dinero en 3 acciones que el 100% de mi dinero en una sofipo, Sí, yo también. donde agarran mi dinero y se lo prestan a otros clientes, Sí, y si de repente no es pagan o posible algo, que pues, yo también. ¿no? Lo que te pueden guardar si quiebra esa empresa o banco o sofipo. Pero me gustan
tus respuestas. Me gusta el tema de la educación. Creo que también vale la pena siempre fomentar eso, ¿no? Digo, GBM, Face tiene también cursos que puedes encontrar en nuestra página de internet, cosas así. Y ya tampoco para tenerte tanto tiempo, me gustaría cerrar con... eso ya te lo han preguntado, ¿no? Pero si ahorita tuvieras sentado aquí donde estoy yo, al cometa de 22, 25 años, con 10,000 pesos en la bolsa, ¿cuáles serían los 3 tips que le dirías? Abre los ojos, haz esto. O sea, lo más importante que le podrías recomendar. Mira, a mí me gustaría decirte, ese cometa de los 22 años, gracias a Dios cometió muchos errores y muy joven, ¿no? Si no cometes errores, es difícil que aprendas y que se te grabe esa experiencia, ¿no? Entonces, tampoco soy... Si te puedes evitar los caros y hacer menos y aprender de los errores de los demás, creo que es mejor. Pero yo, gracias a Dios, arriesgué mi dinero desde muy chico y cometí varios errores. Concentrarme demasiado, sobreconfianza. No tenía ni siquiera las cualidades técnicas que tengo ahorita, el conocimiento, eso lo vas adquiriendo, ¿no? Entonces, quizás si hubiera estado más acompañado y hubiese sido menos soberbio, tendría más lana ahorita. Sí. Pero sería menos sabio. Es correcto. Sí, entonces, el costo, ¿no? Es el costo. Yo creo que los errores duros aprendes mucho, ¿no? Y digo, mi background, yo fui analista de private equity, fui analista de venture capital, estuve en un hedge fund, después emprendí, y creo que todo eso ha aportado al cometa inversionista de hoy en día. Hay 2 tipos de clientes: el que quieren que les des un pescado ya empapelado, un salmón con la guarnición y todo, y los que quieres que le enseñen a pescar el pescado. Claro. Y está bien, son 2 clientes muy distintos, ¿no? Yo creo que si le puedes ahorrar ese tipo de errores al cliente, está bien, porque esa es tu chamba, ¿no? Pero también debes de dejarle, yo siempre les trato de dejar un cachito como para que aprendan, sí, aunque sea con poquito, ¿no? Que diga, a ver, quiero que tú tomes la decisión. Quiero que juegues tantito con esta parte, vamos, porque al final, cuando lo sientes que tú lo decidiste y todo, en el largo plazo creo que puede tener muchísimo valor, ¿no? El tema es evitar los errores más adelante, que son mucho más caros, sí, y no se experimenta luego en cabeza ajena, ¿no? Entonces me cuesta mucho tratar de ir hacia atrás a ese cometa de 22 años y darle todas las respuestas, porque ahorita no sería, ya sabes, siento que es como un Inception, que si me voy para atrás y me ahorro los errores, entonces hoy no estoy preparado, sí, para no cometerlos. Aquí el mensaje es, entre antes, mejor. Entre antes, sí, inviertas, mejor. Entre antes aprendas, mejor. Porque a los 25, a los 27 vas a ser un inversionista mucho más maduro. Y todos evolucionamos como inversionistas a lo largo del tiempo. Okay. Vas a ser mucho más maduro y vas a tomar mucho mejores decisiones. En conjunto con alguien, ¿no? Pero sí, también lo que digo es, hay que tomar responsabilidad. No siempre le vas a dejar todo a tu asesor. Así como no le dejas todo a los doctores o a los psicólogos y a todos. O sea, tienes que tomar responsabilidad. Al final, tú eres el que toma las decisiones, acompañado de alguien. Pero tú tomas las decisiones. Sí. ¿No? Entonces eso yo creo que es algo interesante, y digo, en el rol en el que me desempeño actualmente, GBM, que es asesor de asesores, bueno, se llama VP de ventas, pero muchos clientes vienen ya con esos errores, pero con traumas, claro, ¿no? No con aprendizajes. Y parte de la chamba es escuchar estos errores y estos traumas y hacer el trabajo de reconstruir esa confianza en el cliente, en sí mismo y, sí, y en sus decisiones. Y en las inversiones como un camino para la libertad financiera. Pero ya llega con traumas. Es como el perrito que sacas de la perrera del shelter. Sí. Que ya llega y se vuelve muy cariñoso. Y yo adopté a mi perrita, la Canela. Okay. Pero entiendo eso, ¿no? Que llegan ya con ese como comportamiento un poquito y se tarda en sanar eso, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que entre antes empiecen, mucho más se van a graduar y van a estar mucho mejor preparados para poder tomar decisiones patrimoniales
bien, ¿no? O sea, y también sería utópico pensar que nunca la dejas que a partir de un momento la dejas de regar, ¿no? Sí. Yo actualmente sigo cometiendo muchos errores y todo, pero son errores que no salen tan caros, que generalmente... Sí, bajas tu nivel de riesgo. Sí, no, y también los clientes. Al final al cliente, por más que lo trate yo de convencer algo, igual y no lo hace. O a veces el mismo cliente se salva porque yo le quería recomendar algo y él vio que no era lo que iba con él y ajustó la recomendación y estuvo bien, ¿no? El que como quería cometer el error es el asesor. Pero hay un diálogo. Sí. Hay como que una red de seguridad, hay una red de apoyo y el resultado es mucho mejor, sí, ¿no? No va a ser perfecto. Pero va a ser mejor. Va a ser mejor. Y eso también es interesante porque los clientes a veces piensan que es una utopía, ¿no? Sí. Oye, no vendí a 100 y ya está en 90. No, entonces fue una mala decisión. No, espérate, no, ¿tú qué crees? ¿Que vas a vender siempre en todos los niveles exactos? Oye, no, es que me quería dolarizar y me dolaricé 50 centavos. No le vas a pegar a todos los niveles perfectos. El tema es que con consistencia de buenas decisiones, al final, en el largo plazo, la diferencia va a ser mayúscula. Claro. Y no tiene que ser perfecta la toma de decisiones. Tiene que ser buena y consistente, ¿no? Sí. Y es algo que le quiero dejar como reflexión y que lo piensen a la gente que nos está escuchando. ¿Qué te sale más caro hoy? ¿No, que baje la bolsa o no invertir? Entonces, quédense con eso en la cabeza, un poco para pensar. Agradecerte, mi Comet, como siempre, estar adentro de tu cabeza es toda una aventura. Me encanta cómo piensas. Excelente ser humano, persona. Te he aprendido a querer, a admirar. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, de platicar. Y pues espero poderte ver pronto y no, hombre, hay que tener más de estas conversaciones. Un honor que me inviten. Saben que estoy muy orgulloso de lo que ha logrado Face Financial. Muchas gracias. Que todos los asesores que están ahí, la verdad, los respeto muchísimo. Me encanta trabajar con ustedes, con sus clientes. Lo seguiremos haciendo por mucho tiempo. Saludos ahí a toda la banda de Face. Y encantado, gracias a ti por esta conversación que siempre saca buenas ideas y me pones a pensar muchas cosas que creo que son muy importantes. Entonces, un gustazo. Muchas gracias, mi Comet. Sí. Un episodio más de este podcast. Disfrútenlo, es para ustedes y gracias, mi Comet. A ti.